Bendecido mi hermano, bienvenido una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy tengo un programa bien cortito, un video bien corto. Simplemente vamos a estar analizando dos preguntas que se le hicieron a Winston Medina en el debate que tenía con Moncada. Solamente me interesan esas dos preguntas. Una de ellas fue la pregunta que yo hice y otra pregunta que hizo Moncada que me parece que iba en la misma línea. Con un twist diferente. La mía iba por un lado, la de Moncada iba por el otro, pero creo que vale la pena escuchar qué fue lo que dijo Winston. Y esto prueba una vez más que el calvinismo muestra un Dios sádico. Ese es el problema. Yo trato de maquillarlo, yo trato de que no se vea así, yo trato de bajarle el tono, pero un Dios como el que describe nuestro primo en Cristo, Winston Medina, es un Dios que es sádico. Es un Dios absolutamente sádico. ¿Por qué? Porque ¿qué es el sadismo? El sadismo es disfrutar del dolor de otros. Eso es lo que es el sadismo a grandes rasgos. Vamos allá. Bueno, aquí estamos. Venimos a ver, la pregunta que yo hice fue la siguiente. Está mal escrita porque es difícil escribir en el teléfono, es un problema. Dice, si todas las acciones de Dios obedecen a sus atributos, ¿cuál es el atributo que impulsa a Dios, escuche, a no querer salvar a todos? ¿Cuál es el atributo de Dios que impulsa a Dios a no querer salvar a todos? Entendamos esto. Sabemos que el castigo viene en virtud de la justicia de Dios. Sabemos que la misericordia y la gracia viene en virtud del amor de Dios. Sabemos que Dios hace que todo funcione conforme a su soberanía y a su omnipotencia. O sea, conocemos que toda la obra de Dios obedece a sus atributos. Dios manifiesta, en todo lo que Dios hace, se manifiestan sus atributos. La pregunta aquí es, si todo lo que Dios hace si todas las acciones de Dios obedecen a sus atributos, ¿cuál es el atributo que impulsa a Dios a no querer salvar a todos? ¿Ok? Vamos a ver qué nos contesta nuestro buen amigo. La pregunta es la siguiente. Dice, si todas las acciones de Dios obedecen a sus atributos, ¿cuál es el atributo que impulsa a Dios no querer salvar a todos? ¿Entendió la pregunta, hermano? ¿De nuevo? Sí. Ok. Sí. Adelante, hermano. La justicia de Dios. O sea, lo que nos dice Winston es, lo primero que sale de su boca es, por cuanto Dios es justo, Dios no quiere que se salven todos. O sea, la justicia de Dios es la razón por la que Dios quiere que gente se vaya al infierno. Por la que Dios no quiere salvarlos a todos. Dios no quiere salvarlos a todos por la justicia de Dios. O sea, que entonces, ¿qué cantidad de gente violenta la justicia de Dios? Si Dios decide darle gracia, digamos de 100 personas, si Dios decide darle gracia a 30, esa persona número 31 violenta la justicia de Dios. Si Dios quisiera darle salvación a uno más, violentaba la justicia de Dios. ¿Me entienden por dónde yo voy? Porque él me está diciendo que la razón, el atributo que impulsa a Dios a no querer salvarlos a todos, escúcheme bien, porque es distinto a salvarlos a todos. Una cosa es salvarlos a todos, otra cosa es querer salvarlos a todos. Dios puede querer salvarlos a todos, aunque no salve a todos. ¿Por qué? Porque también, por supuesto, su justicia se interpone y dice, espérate, no, tienen que entrar por la puerta de la fe, que es el medio que Dios ha puesto para que se alcance la salvación, por medio de Cristo, por gracia, por fe en el sacrificio de Jesucristo. Pero lo que nos dice Winston y la versión calvinista de Dios es que la razón por la que Dios no quiere, o sea, en él no nace el deseo de que se salven todos porque Dios es justo.
Vamos a ver si eso concuerda con la Biblia ya mismo. Porque en la voluntad de Dios, aquí tenemos que partir de la base. O sea, aquí la base de la predestinación, una de las bases de la predestinación es la creación. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas y como Dios conoce todas las cosas, no quiere que todos se salven. De principio a fin, y tuvo la opción de predestinar, de crear o no crear, porque Dios mismo sabe, porque Dios no aprende, Él sabe todas las cosas eternamente, que al Él crear, el mundo iba a terminar en lo que es el mundo de principio hasta el fin. Sí, es cierto. Dios no tenía que crear, pero una vez creó, ¿cuál es el atributo que impulsa a Dios a no querer salvarlos a todos? Dinos, Winston. En medio de eso, Dios decide crear y crea también a seres inteligentes y les pone la voluntad, les pone libre albedrío. Y Dios sabe que muchas de esas personas van a hacer mal uso del libre albedrío, no importa qué. Y por eso, porque entienda esto para que pues vayamos dándonos cuenta del tipo de Dios que esta gente dicen seguir, pero que no es consistente con el Dios que se reveló en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora lo que nos está diciendo Winston es que Dios sabía que se iban a perder y que iba a haber gente que iba a usar su libre albedrío de una manera mala, pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Si esa fuera la razón, Dios no querría salvar a ninguno. Pero la pregunta es, ¿cuál es el atributo de Dios que impulsa a Dios a no querer salvar a todos? El querer es algo que nace de Dios, como quiso salvar a este. ¿Por qué fue que él no quiso salvar el otro? Y ya estamos viendo cómo es que trata de torcer todo, no que la creación, que si Dios sabía, que si es por la justicia, que si... Espérate, y por eso Dios no quiso salvarlos a todos. Nótese que yo no estoy diciendo que Dios podía salvarlos a todos o que tenía que salvarlos a todos, es lo que quiero decir. Yo lo que estoy diciendo es que la explicación que está dando Winston está describiendo a un sádico, porque no es que él no podía salvarlos a todos, él podía salvarlos a todos, pero él no quiso salvarlos a todos, de acuerdo a él, a Winston, porque Dios es justo. Por la justicia de Dios, o porque Dios creó aquí, o porque Dios creó allá, o porque Dios hizo así, y porque iban a usar el libre albedrío. Pero es que el libre albedrío lo usaron mal todos. Porque Dios entonces no quiso salvarlos a todos. Y vuelvo y recalco, porque ya veo cuál es la objeción que van a decir algunas mentes media slow, van a decir, es que Dios no los tiene, entonces Dios no va a ser justo. Dios es justo, por eso es que no se pueden salvar todos, porque tienen que entrar por la puerta que Dios estableció. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, si todos pecaron y Dios es justo, se supone que entonces Dios no quisiera, de acuerdo a la explicación que está dando Winston, que Dios no quisiera salvar a ninguno. La pregunta es, ¿por qué quiso salvar a unos y por qué no quiso salvar a otros? Y van a terminar en el infierno, y Dios sabe esto antes de crear a esa persona. Sin embargo, Dios de todas maneras los crea, aun cuando Dios ya sabe de antemano que terminarán condenados eternamente. Entonces Dios... Eso no tiene absolutamente nada que ver con Dios quererlos salvar. Porque lo que está haciendo Winston en este momento es describiendo a un Dios que es todo un horror. Porque no se trata de que el hombre se perdió y Dios en su justicia no lo puede salvar si el hombre no viene a Cristo. Todos entendemos que el que no venga a Cristo, el que muera, el que parta este mundo en pecado, está condenado para siempre. Lo que no se puede concebir es que Dios quiso salvar a la minoría y Dios quiso que se perdiera la mayoría. ¿Por qué? Porque Él es justo. Cargó de poner al hombre en el huerto del Edén, puso el árbol de la ciencia del bien y el mal, creando la contingencia
pone en el hombre el libre albedrío, sabe de antemano quiénes van a creer, quiénes no van a creer, y sin embargo Dios de todas maneras, pudiendo evitar el caos, crea la contingencia, pone el árbol de la ciencia del bien y el mal, le da al hombre el libre albedrío, y entonces finalmente Dios sabe de antemano que muchos de las personas van a... De muchas de las personas no, todos, por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios, pero el Dios que está presentando Winston Medina con esta respuesta es el Dios que hemos venido criticando todo este tiempo, que no quisiera decirlo, porque he propuesto en mi corazón ser bajarle un poquito el tono cuando estoy hablando de estas cosas, pero no puedo decir que es otra cosa que un sádico, porque el Dios que no quiere salvar. No estoy diciendo que lo salve, no estoy pidiendo que lo salve. Estoy diciendo, la pregunta es, ¿cuál es el atributo que impulsa a Dios a no querer, que no quiere Dios? De la misma manera que quiso que Pepe se salvara, Dios no quiere que Juan se salve. ¿Cuál es el atributo que lo hace? Y todavía es la hora que lo que nos ha dicho es que porque Dios es justo y porque Dios puso el huerto del Edén y que Dios puso el árbol y que porque Dios puso aquello y porque Dios hizo aquello. Y muy bien, si esa es la respuesta, pues ya nos damos cuenta del tipo de Dios que propone el calvinismo, y por eso es que nos oponemos rotundamente. A terminar condenados. Entonces, la gente trata de librar a Dios de responsabilidad, pero no se puede librar a Dios de responsabilidad porque Dios, conociéndolo todo, decidió crear el mundo que existe tal cual. Ok, el problema no es ese, Winston. El problema es que tú estás diciendo que por esa razón Dios no quiere salvarlos. Hermano, si usted me está entendiendo, dele un like a este video, escriba ahí, te entendí. Escúchame. El problema es que tú estás diciendo que la razón por la que Dios no quiso, no quiere, por ejemplo, Dios hoy en día no quiere salvar a aquel tipo, no es que lo salve, es que no quiere, no es que no pueda, es que no quiere. Es que de acuerdo a Winston, su omnisciencia es lo que impulsa a Dios a no querer. Su justicia es lo que impulsa a Dios a no querer que se salven los que se van a perder. La pregunta es, ¿ese Dios que está describiendo Winston aquí es el Dios reflejado en Cristo? Ahora, ¿cuál es el atributo que hace que Dios no quiera elegir a todos? Bueno, porque estoy diciendo... No, páralo ahí. Esa no es la pregunta. Y como todo buen calvinista, se bajó por las ramas, cambió toda la premisa de la pregunta, porque al final del día la pregunta no dice por qué Dios no quiso elegir a todos, sino que por qué es lo que impulsa a Dios a no querer salvar a todos. Porque nosotros entendemos que la elección es en Cristo, así que todo el que cree viene a ser elegido. Y de eso hemos estado hablando. Cambió la pregunta, pero como hay gente que no dice nada, y además ese le tocaba a él, tampoco lo van a interrumpir, pero cambió la pregunta para acomodarla y para que no se vea tan ofensivo a la conciencia de cualquier persona de bien la respuesta que le está dando. Me da un chispitito para atrás para que ustedes vean. ¿Qué hace que Dios no quiera elegir a todos? Bueno, porque... Ahora, ¿cuál es el atributo que hace que Dios no quiera elegir a todos? Bueno, porque estoy diciendo, si Dios conoce todas las cosas y Él sabe... Esa no fue la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el atributo que impulsa a Dios a no querer salvar a todos? No, ¿cuál es el atributo que no deja que Dios elija a alguien? Esa es una pregunta que él va a dar una respuesta a una pregunta que nadie hizo. La pregunta es, ¿cuál es el atributo que impulsa a Dios a no querer? No querer. Dios voluntariamente opta por no hacerlo, no porque haya algo que se lo impida, no es su mentira del diablo que es su justicia, porque si fuera su justicia, Dios no hubiese querido que salvara a ninguno.
de antemano que muchas personas van a hacer mal uso del libre albedrío, no importa qué. No, muchas personas no, Winston, todos pecaron. Él sigue dándole vuelta a la misma. Ustedes se han dado cuenta cómo le siguió dando vuelta, le dio 2 vueltas, cambió la pregunta, se está contestando otra pregunta que nadie le hizo. Entonces, de todas maneras, Dios tiene su decreto hecho porque Dios puede abstenerse de no crear, o si decide crear, automáticamente hace su decreto. Y ahí es donde caemos en el argumento circular que no pueden responder las personas cuando tratan de defender, lo que está haciendo César Moncada, defender el libre albedrío, decir, no, es que es el problema del hombre, es del hombre caído, ¿no? Pero es que Dios sabía que ese hombre caído. Es que el problema con esta respuesta, y que la hemos visto varias veces aquí en el canal, la hemos visto con otras personas que han subido. Oye, estoy baratándome. Me quemé con un chili y ahora me quemé con una pizza que estaba comiendo. El problema que estamos viendo con la respuesta que esta gente da, que dan estos hermanos, es que, bueno, Winston es primo, pero con la respuesta que está dando el primo es que nosotros, los arminianos, los calvinistas, los molinistas, los provisionistas, menos los ateos, todos los demás, partimos de la premisa que hay cosas que no vamos a saber. Y lo que la Biblia no nos dice es por qué Dios decidió crear. Tú puedes darle la vuelta, pero en realidad no sabes por qué fue, por qué Dios decidió crear. Solamente sabemos que decidió crear. Solamente sabemos que Dios es bueno y amoroso. Solamente sabemos que Dios es justo. Que el juez del universo no cometerá injusticia. Sabemos todo eso. Así que venir con el argumento de ateos que usan muchos calvinistas para tratar de defender de esto, y es una realidad que es un argumento circular que tenemos todos. Todos vamos a tener eso. ¿Sabe por qué? Porque queremos explicar el por qué. ¿Por qué Dios decidió crear? No, nadie sabe. Dios nos reveló por qué. La razón por la que Él decidió crear, nadie lo sabe. Ahora, sí sabemos que lo que hizo fue por el beneplácito, por su beneplácito, por el puro afecto de su voluntad es que hace las cosas. Así que si lo que dice Winston es cierto, entonces por el puro afecto de su voluntad hay violaciones, por el puro afecto de su voluntad, porque Él no quiso. Entiéndame. No es que no lo podía hacer porque su justicia se lo impedía en el sentido de que el hombre pecador, si no viene a Cristo, se pierde. No. Que Dios no quiso. Como un Dios caprichoso que dice este sí y aquel no. ¿Ve la diferencia? E iba a hacer mal uso de su libre albedrío. Es como que yo a un niño, sabiendo que es un niño de 2 o 3 años, si le doy un cuchillo se puede caer y se puede cortar, aún así se lo doy. Eso es una cosa de loco. Winston tiene que aprender a buscar mejores ejemplos. Los ejemplos que da son malísimos. Los ejemplos que da son malísimos. Búscate otro ejemplo. Eso de que yo le voy a dar a un niño un cuchillo, eso no tiene sentido. Porque aquí estamos hablando de un Dios que cuando decidió crear, decidió también que quería seres que respondieran. Por eso creó seres inteligentes. Quiere decir entonces que Dios quería una respuesta de ese ser humano, y de la única manera que tú recibes una respuesta genuina es si esa persona responde libremente. Porque si hay una coerción o si hay algún tipo de alguna cosa que lo obligue, entonces eso no es una relación digna de un ser humano, menos de Dios. Y eso es justamente lo que Dios hizo. Entonces, nosotros no podemos librar a Dios de responsabilidad por permisividad, por causa primaria, porque aún la teología no ha resuelto este problema. No hay una sola teología. Mira, el molinismo dice que Dios crea las circunstancias y el mejor mundo posible, pero el mejor mundo posible es este que tenemos, y mire cómo está el mundo hundido. Entonces, yo no creo que eso es lo que dice el molinismo. Tienen que dejar la manía de estar torciendo todo. Yo no creo que el molinismo dice, este es el más posible. Bueno, este puede ser el mejor mundo para Dios poder llevar a cabo sus planes. Es distinto.
pero no que este era el mejor posible. Entonces, de alguna manera, Dios tiene responsabilidad en no haber creado otro mundo, sino que creó este mundo que fue el mundo mejor. El arminiano dice, no, es que está en la voluntad, pero ¿quién le dio la voluntad al hombre? Y Dios sabía de antemano que iba. Pero es que eso no tiene que ver. Ustedes ven, es que el calvinismo siempre termina así. Termina siendo argumentos de ateos. Tenemos que partir de la premisa que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios es santo, que Dios es justo y que la razón por la que Él decidió crear las cosas como las creó es buena, es justa y es santa. No podemos partir de la idea que tienen los ateos. Partimos desde la premisa que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es perfecto. Y entonces, partiendo desde ahí, sabemos que las intenciones de Dios eran buenas, eran justas, eran perfectas. Y entonces entramos con ese, ¿cómo digo eso? Con ese marco de referencia, entonces entramos a lo que sí está revelado. Lo que está revelado es que Dios le dio libertad al ser humano porque Dios quería la respuesta libre del ser humano. Usar más la voluntad. ¿Para qué le da la voluntad al hombre? Caemos en una falacia circular. El calvinismo dice que Dios decreta todo, entonces dicen, entonces Dios es culpable, y entonces los arminianos se liberan de eso, se libran de eso diciendo, no, es que Dios lo permite. Pero si lo permite, es como que si dos ladrones se meten en mi casa. Ahí viene con otro ejemplo, váyame Cristo. Mira el ejemplo que va a poner ahora. En la casa de mi vecino que me la dejaron cuidando, yo le digo, te permito que te metas allí. Me dejaron cuidando, entonces el universo se lo dejaron cuidando a Dios, como los mormones. Hay otro Dios más grande en otro lado. Este Dios heredó, este Dios de este universo, hay muchos universos. Entonces hay un Dios en este universo que era un hombre y siguió superándose hasta que llegó a ser Dios. Y entonces hay otro Dios. ¡Qué locura! ¿Cómo va a coger eso de ejemplo? Vamos a oírlo de nuevo. El ejemplo ese de que, imagínate, se van a meter en la casa de mi vecino y me dejaron a mí cuidando la casa de mi vecino, pero es que eso no tiene ningún punto de referencia con Cristo, con Dios. Por amor a Dios. Comparar a Dios con alguien que dejaron cuidando una casa. Lo que la gente es capaz de hacer por torcer las cosas de tal manera que no se exponga lo que claramente es una mala teología. Una mala teología. Un Dios terriblemente malo. De eso se libran de eso diciendo, no, es que Dios lo permite. Pero si lo permite, es como que si dos ladrones se meten en mi casa, en la casa de mi vecino que me la dejaron cuidando, yo le digo, te permito. A Dios le dejaron cuidando el universo. Wilton, te pregunto, ¿quién dejó a Dios cuidando el universo? ¿Quién fue el que dejó a Dios cuidando el universo? Permito que te metas allí, yo soy corresponsable también. No, entonces Dios es responsable porque a Dios lo dejaron velando el universo y mira, se le comieron la manzana. Eso es irrisorio, mano. Eso es lo que merece es que uno se ría. Porque comparar a Dios con alguien que está velando una casa del vecino es una cosa de locos. Porque Dios no está velando el universo como algo ajeno. Dios quiere tener una relación con su criatura. Tan es así que sabiendo que su criatura se iba a perder, creó un plan desde antes de la fundación del mundo en el que él mismo se sacrificaría. Que me da coraje. De una manera. Entonces no hemos lidiado con el argumento y la teología no tiene respuesta para eso. Por eso que se generan más ateos cada vez. Entonces, no, se generan ateos porque siguen creyendo de esa manera. Porque siguen creyendo del calvinismo al ateísmo, lo que hay es un paso. El atributo de justicia, como Dios conoce todas las cosas, él decretó. El atributo de justicia, como Dios conoce todas las cosas, ok, pues entonces el de justicia o el de omnisciencia. El atributo de justicia, como Dios conoce todas las cosas. De antemano, quién se salva y quién no se salva. Entonces Dios declaró de antemano quién se salva y quién no se salva. Lo cual no responde la pregunta. No responde la pregunta. Porque si recuerdan, la pregunta es, si todas las acciones de Dios obedecen a sus atributos, ¿cuál es el atributo que impulsa a Dios a no
querer salvarlo, a no querer salvarlos a todos. Bueno, vamos aquí. Vamos entonces a la última pregunta y nos fuimos. ¿Es la voluntad de Dios que el hombre se pierda, sí o no? Antes de que responda, la pregunta va más o menos por la misma línea de la que yo hice, ¿ok? Pero escuche, hay una diferencia. Porque una cosa es que Dios quiera, el querer es más, es más emocional. La pregunta mía iba más por el aspecto emocional. O sea, Dios quiere, el deseo por dentro de Dios es que algunos se pierdan. ¿Cuál es el atributo que impulsa a Dios a no querer que alguien se salve? ¿Ok? Entonces este es un poquito más técnico porque está hablando ya de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos conteste con un sí y con un no. Que si nos dice sí, que nos diga por qué. Y si nos dice no, que nos diga por qué. Pero que no sea ambiguo. ¿Es la voluntad de Dios que el hombre se pierda, sí o no? Esa es la pregunta. Sí o no, y que explique y luego después diga sí o no. Correcto. ¿Cómo no quiere nunca? Ok. Claro. Explique. Ahí está, adelante. Sí. Man. La respuesta es sí, Dios quiere que algunos hombres se pierdan, Dios quiere que algunos hombres se pierdan. Vuelve a cambiar la pregunta. La pregunta no es, cuando estábamos allá me la cambió por la elección, por salvar, por elegir. Aquí cambió si es la voluntad o si es que Dios quiere. Son dos cosas distintas. Digo, ellos son los que dicen que Dios tiene 14 diferentes voluntades. La pregunta ¿es la voluntad de Dios que el hombre se pierda? No. Si Dios quiere que se pierdan algunos hombres. Me cambiaste la respuesta. Tienes que hablarme de voluntad, no de querer. salvo a todos. Y cuando digo que sí quiere que los hombres se pierdan, lo digo sobre la misma base que acabo de explicar. Si Dios crea, y en el momento en que crea, le va a dar al hombre libre albedrío y crea un mundo, y sabe que el mundo iba a terminar lo que iba a terminar, y que muchas personas iban a rechazar a Cristo, no importa qué, de todas maneras Dios creó a esas personas, entonces eso implica que, y entonces Dios dice, voy a elegir sobre la base de esas supuestas condiciones que tú nos dices, entonces eso quiere decir que automáticamente Dios ha creado este mundo con un propósito mayor que escapa de nuestro control, y finalmente Dios decidió crear a pesar de las consecuencias que hay de este mundo que cree, con personas contingentes que van a usar mal el libre albedrío, que Dios lo sabía y aún así los creó. Entonces, Dios, es la voluntad de Dios salvar a algunos, y como no está obligado a salvar a algunos, pasivamente, no es una voluntad activa. Eso es mentira de Satanás. Cada vez que un calvinista diga pasivamente, es mentira de Satanás, porque Dios no hace nada pasivamente. Dios activamente está ignorándolo. Yo lo puedo dar la vuelta. Activamente está ignorando a los que se pierden. No, que pasivamente, esos son eufemismos que usan porque saben que el asco que da a cualquier persona de bien saber que Dios, pudiendo haberle por lo menos dado la oportunidad de salvarse a todos, Dios quiso de una manera mezquina. Dios quiso que millones y millones y millones de almas terminaran en el infierno por la eternidad. Todo un asco. Ahora digo yo, eso es basura de doctrina. Eso es basura de doctrina. Dios lo sabía y aún así los creó. Entonces, Dios, es la voluntad de Dios salvar a algunos, y como no está obligado a salvar a algunos, pasivamente, no es una voluntad activa, pasivamente Dios decide dejar a algunos sin salvar. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la justicia, porque Dios tiene que ejercer justicia y condenar a aquellos que son dignos y merecedores de condenar. Todos eran dignos y merecedores, de acuerdo a ellos. Porque si la elección y la predestinación es antes de la fundación del mundo, nadie existía. Dios pudo haberlo hecho de otra manera. Ustedes me siguen. Dios lo pudo haber hecho de otra manera. No había nadie perdido.
Dios decidió entonces, ese Dios de calvinista decidió crear queriendo que se murieran millones y millones de personas en el infierno, que se perdieran millones y millones de personas en el infierno. Y no hay cómo escaparse de eso. No hay cómo escaparse de eso, lo cual convierte al Dios calvinista en lo que tristemente hemos dicho aquí, que es un sádico que creó personas con el único propósito de que se perdieran en el infierno por la eternidad. Tristemente, estoy tratando de no hablar de esa manera porque yo sé que hay hermanitos que se me entristecen, pero es que no hay manera de verlo de otra forma. Un Dios que quiere que se pierdan unos. Ese no es el Dios de la Biblia. Nación sobre la misma base que tiene que ver con los atributos de justicia y santidad de Dios, porque Dios es un Dios santo, un Dios justo, y va a dar el merecido castigo que los hombres. Dios va a dar el merecido castigo, eso lo entendemos todos. Dios es justo. Y si el hombre, después que se le dio la oportunidad de recibir al Salvador, no lo recibe, el hombre merece el justo castigo de Dios y que la justa ira de Dios caiga sobre él. El problema aquí está que de acuerdo al calvinismo, Dios no le da la misma oportunidad a todos. Dios hace acepción de personas desde antes de la fundación del mundo, antes de que el juego comience. Él ya determinó quiénes eran ganadores y perdedores. Y entonces, en virtud a eso, es que entonces decide crear mentiras de Satanás. Ese no es el Dios de la Biblia. Tienen, Dios no es deudor de nadie, Dios no tiene por qué salvar a nadie, puede haber dejado este mundo hundido y condenado porque fue... Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Y de hecho estableció un plan para que todo el que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ustedes dicen que Dios va a darle la fe que necesita el que Dios quiera que se salve. Y después vienen con la mentira satánica esa de que no, es algo pasivo, es algo pasivo. No, Dios le pasa por el lado a alguien y activamente lo ignora para ir donde otra persona y darle la fe a esa otra. Dependió de la voluntad del hombre, el primer hombre que terminó de hundir esto, y Dios lo sabía, le puso la contingencia, hay una cierta responsabilidad en Dios, entonces tenemos que vivir con la consecuencia lógica. Lo único que ha hecho Dios desde el principio fue crear, y creó sabiendo que era lo que iba a pasar. Esta gente parece que no le dan el valor al sacrificio, porque en realidad, como todo es en base a decretos, el sacrificio de Cristo es solamente otra cosita más, un adorno dentro del plan de salvación calvinista, porque ni siquiera se requiere la fe. La gente es salva por decreto, no es salva por gracia, ni por fe, ni por nada. El ser humano es simplemente como esta tapita que yo la muevo de aquí a aquí y decidí votar esta y decidí quedarme con esta, pero el ser humano no es responsable por nada. Pero lo triste es que tampoco es responsable por perderse, porque la única razón por la que en el calvinismo se pierde gente es porque Dios no le quiso dar fe. De esta teología que es consistente a lo largo de toda la Biblia, razón por la cual yo puedo... Eso no es consistente, tú eres loco. Eso no es consistente a lo largo de toda la Biblia. Perdona que te disculpe. Puedo afirmar que Dios quiere salvar a algunos hombres y deja pasivo a algunos sin... No digan mentiras. No le mientan a la gente. No le mientan a la gente. No hablen que pasivamente Dios dejó que se perdieran. No, activamente Dios ignoró a esos. Porque todos estaban perdidos, todos habían pecado, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si Dios decide darle fe a algunos y a otros no, activamente ignoró a los que él, de acuerdo al Dios calvinista, quería que se perdieran desde antes de la fundación del mundo. Ese puede ser tu hijo, ese puede ser tu hija, ese puede ser tu nieto, puede ser tu nieta. De hecho, cuando tomamos Romanos capítulo 9 y lo analizamos de la manera en que el calvinismo lo ve, Esaú y Jacob, quiere decir que la mitad de tu familia se va a perder. Porque el porcentaje fue 50-50, 50%. Dios aborreció a 50% de los hijos de Jacob. Es una locura. Es una locura.
salvar, lo cual implica que Dios no quiere salvar a algunos, porque si los quiere salvar a todos, los salva a todos. Tampoco. No. Dios es justo. Ahí es donde entramos a la falsa justicia calvinista. Dios, si quisiera salvarlos a todos, lo hubiese salvado a todos, dice Winston. Pero espérate, Dios quiso salvarlos a todos y por eso envió a su hijo para que muriera por todos y le da a todos oportunidad. Tú viste cómo la cosa cambia y ya entonces, aunque el hombre sigue siendo responsable y Dios se hace cargo de su creación al crear el plan de salvación y el plan de redención, que lo vamos a ver a lo largo de la Biblia. Tampoco podría dejarlo a la contingencia del hombre, porque sabemos ya por la historia que muchos hombres no van a decidir y no han decidido por Cristo y se han muerto y se han condenado. La pregunta es, incluyendo al hombre de pecado. Entonces, o aquí abrimos el paraguas para todo el mundo y decimos esa es la falacia que siempre usan en cuanto al hombre de pecado, que si ese hombre de pecado, bueno, habría que ver si ese hombre de pecado es un hombre, habría que ver, porque ahí estaba leyendo en todo esto que me puse a chequear sobre el anticristo y todas esas cosas. Y hay una cosa interesante que hay que leer, no me voy a aventurar a hablar de ellas todavía porque me falta leer un poquito más. Pero eso del anticristo habría que ver, porque esa es la falacia. Entonces Dios quiere que el anticristo se pierda, que se salve también. Ay, Dios. La predestinación está abierta para todo el mundo, no hay predestinación entonces, no hay predestinación. Lo que hay es una oferta mundial universalista hasta... Hay predestinación, lo que pasa es que ustedes han torcido el término predestinación y la predestinación no es antes de la elección, como dice Winston Medina. No, la elección viene primero porque nosotros fuimos elegidos en Cristo, fuimos escogidos en Cristo con el propósito. La predestinación viene más tarde. La predestinación es lo que le pasa a los que son elegidos. Para el diablo, para los ángeles, no pone ni siquiera a los ángeles en desventaja, pero hablemos de la raza. Pero mira si hay que hablar paja, porque mira lo que está haciendo Winston. Está metiendo aquí Los Ángeles, por Los Ángeles no se hizo sacrificio. O sea, lo que es querer torcer las cosas, por Los Ángeles no se hizo sacrificio. Se hizo sacrificio por el ser humano, por la raza de Adán. Es la única raza entre los ángeles y los humanos que tienen posibilidad de ser salvos son los de la raza de Adán, porque Cristo no es el segundo ángel, Cristo es el segundo Adán. Así que el mero hecho que lo diga es para truquetear todo, para que la gente quede, de verdad, que porque no salvó al diablo. Cristo murió por la raza de Adán, porque la raza de Adán es la única que carga su imagen. Así que déjense de falacias. Raza humana. Entonces pone a todo el mundo a que ellos decidan por cuenta propia y que Dios no se meta, que Dios deje eso a la libertad del hombre. Pero la Biblia dice que Dios de quien quiere tiene misericordia. Y Dios quiso tener misericordia de todos. La Biblia dice, bueno es Jehová para con todos. La Biblia dice que Dios sujetó todo, que sujetó tanto a gentiles como a judíos a desobediencia para tener misericordia de todos. Dios decidió ya a quién le va a otorgar misericordia y le decidió otorgar misericordia a todo el que se acerque a Cristo en fe. Por supuesto, por la intervención del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. La tiene y de quien quiere tener compasión, tiene compasión, y a quien quiere endurecer, endurece. Y pone el ejemplo de Faraón. ¿Por qué endureció a Faraón? Porque Faraón ya estaba endurecido. O el Faraón era una blanca palomita que Dios dijo, recórcholis. Y ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que este Faraón que es tan bueno no quiera dejar salir a mi pueblo? No, ya Faraón no existe un corazón que no estuviera endurecido, que Dios endureció. Siempre que vemos el endurecimiento de los corazones es porque ya estaban endurecidos ellos y Dios lo que hace es que los entrega a ese tipo de mente, a una mente reprobada, que los entrega a su pecado. Así que esto es otra falacia más. De quien quiere tiene misericordia, la tiene, y de quien quiere tener compasión, tiene compasión, y a quien quiere endurecer, endurece. Y pone el ejemplo de Faraón. ¿Por qué endureció a Faraón?
Algunos van a decir, porque es que Faraón ya se había endurecido, entonces como se había endurecido, Dios le dio para que se siguiera cobrando, entonces le da para que siga endurecido. ¿Y qué? ¿Acaso había una posibilidad que después Faraón, si Dios no lo endurece, podría sensibilizarse y creer por medio de los milagros? Si mi abuela hubiese tenido rueda, yo hubiese salido bicicleta. Emma, mira, ya me dio coraje. Porque sigue hablando para tratar de torcer y torcer y torcer y torcer y torcer. ¿Qué pasa, Guito, mano? Increíble, increíble. Yo entiendo que están en un debate y pues tienen que hacer lo que tienen que hacer. La Biblia dice, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Eso es lo que Jesús vino a decir. Ese es el Dios reflejado. El Dios reflejado en Cristo dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. El Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Ezequiel, capítulo 18, verso 23, dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová. Mientras el Dios de la Biblia hace la pregunta retórica, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová, el calvinista nos dice, Dios no quiso que todos se salvaran. Dios quiso que la mayoría se perdiera. Sigue el texto diciendo, no vivirá si se apartase de sus caminos. Dios no quiere que el impío perezca. Este ha sido el video. Me extendí más de la cuenta, pero creo que vale la pena. Si estás de acuerdo conmigo, dale like a este video. Si estás en desacuerdo, déjame saber en los comentarios y empezamos la discusión. Ahí te la dejo para que la pienses. Bye.